poquito la entrevista, damos la bienvenida a Ángel García, el narrador de Rafa Nadal durante toda su carrera y ahora de Carlos Alcaraz y de Topuria. Siempre me gusta empezar con una pregunta: ¿quién es Ángel García y a qué se dedica Ángel García? Bueno, pues Ángel García es un orgulloso padre de dos peques y profesionalmente un periodista deportivo, pero no solo deportivo. De hecho, algunas de las cosas de las que más orgulloso me siento profesionalmente están bastante alejadas del deporte, como el podcast Luca, Historia de un Corazón, por ejemplo, que ha sido creo que mi gran logro profesional o lo que a mí más me gusta de todo lo que he hecho profesionalmente. Y luego a nivel deportivo, pues alguien que se intenta ocupar un poco de todos los deportes súbditos del rey fútbol y que un día le gusta hablar de waterpolo, otro día de hockey hierba, al siguiente de Topuria, como te has dicho, de MMA, y al siguiente sí, de tenis, que es un poco lo que gracias a don Rafael Nadal Parera me ha dado más de comer, que diría aquel. Ángel García tenía claro desde pequeño que quería ser periodista. Bueno, o sea, yo tenía claro que me gustaba contar cosas y tenía clarísimo que me encantaban la radio y el deporte. O sea, yo era de los que escondía la radio debajo de la almohada para escucharla por la noche mientras mis padres se pensaban que ya estaba dormido, y yo era de los que, aunque hubiese salido el día antes o tuviese un fin de semana muy movido, si me tenía que levantar a las 8 de la mañana a ver deporte, porque justo ahí era el europeo de hockey hierba, me levantaba y lo veía. Entonces, bueno, uniendo esas dos pasiones, radio y deporte, supongo que pues, podía acabar donde acabé. Pero yo, por ejemplo, no mucha gente sabe que mi primera carrera, por lo menos empezada, fue medicina, que bueno, al final es un poco por herencia familiar y lo primero que intenté fue hacer primero medicina, aunque rápidamente, y eso que las notas eran bastante mejores que en periodismo, vi que no era lo mío, y un día, de repente, para disgusto de mi madre, dije, dejo la carrera y me voy a Madrid a estudiar periodismo. Mi madre se tiró media hora, diría que hasta llorando, no recuerdo bien, pero desde luego bastante triste. Y a la media hora me dijo, venga, vamos a organizarlo, a ver, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y demás, como así son las madres, ya sabes. Esa experiencia de irte a Madrid, ¿con cuántos años te podrías haber ido? Pues mira, yo llegué a Madrid en 2001, creo que hago medicina, igual llego 2002, con lo cual yo llego a Madrid con 18 años, todavía no había hecho los 19. Y en esa época, con 18, Ángel García se va a ir solo a Madrid y, ¿y qué le espera? Que el primer día de universidad, el primer día con amigos, o bueno, de hecho, sin amigos, ¿no? Te fuiste a Madrid Sí, solo. no. Sí, sí, yo me fui a la aventura. Es verdad que los primeros meses viví en casa bueno, de una tía mía y con mi primo, pero sí que me fui solo. Bueno, al final es conocer un mundo nuevo, muchas más distracciones. He de reconocer que por eso las notas no fueron lo que habían sido hasta entonces en toda mi carrera académica. Y bueno, y un mundo nuevo con muchísimas cosas de las que aprender, muchísimas cosas de las que disfrutar y sufrir también, por qué no decirlo. Y bueno, yo siempre tuve claro, eso sí, y no quiero con esto decir a la gente que no hay que estudiar y que no esto, que en la carrera no se acababa mi aprendizaje. O sea, yo fui de los que me buscaba conferencias a las que ir, me buscaba juergas o ratos en la cafetería en los que estar. Es decir, yo quería formarme en todos los sentidos y no solo estaban las clases para eso, y más en aquella época en la Complutense, donde creo que teníamos muy poca oportunidad de aprender a nivel práctico. Es decir, yo creo que en toda la carrera, en 5 años de carrera, me creo que hice 2 horas de radio. Bueno, pues yo creo que la forma de aprender periodismo es bien distinta, y yo desde segundo de carrera ya empecé a trabajar y iba a la facultad prácticamente para hacer los exámenes. Pero no te das cuenta de que esa carrera que has elegido es la carrera que te va a hacer ser feliz durante toda tu vida. Bueno, yo como ya venía del, entre comillas, fallo de haber empezado medicina, ya sabía que periodismo era sí o sí. O sea, era lo que me tenía que dedicar. Pero claro, al final tienes que buscarte las oportunidades, tienes que ser becario en muchos sitios a cambio de 0 euros, tienes que cometer muchos errores para que cuando te den la oportunidad definitiva intentar no cometerlos. Entonces, bueno, yo desde el principio supe que me iba a dedicar a eso, o creía que me iba a dedicar a eso, pero luego hay un lapsus, por ejemplo, en mi carrera, que después de hacer 2 o 3 becas, salgo muy desencantado de la última beca que
¿qué hago? Y me tiro 6 meses trabajando en una empresa que no tenía absolutamente nada que ver con el periodismo, una empresa de análisis e investigación de barcos petrolíferos. Y llegó un momento que, o sea, yo no creía que eso iba a ser mi futuro, pero sí que llegó un momento en que dije, pues igual el periodismo tampoco. Y me tengo que buscar la vida trabajando en cualquier otro sitio. Y entonces, de una entrevista que había hecho un año antes, que sí les había gustado y que yo no había aceptado ir finalmente porque tenía esa otra beca de la que te hablo, en la que me daba muy buenas perspectivas de futuro, pues me llamó la cadena SER y me dijo, oye, que sin entrevista ni nada, si quieres venir este verano, tenemos un hueco para ti. Y dije, venga, pues vamos a intentarlo una vez más. Y esa vez, afortunadamente, salió bien. Entonces es un poco invitar a todo el mundo a no rendirse, aunque yo estuve a punto de hacerlo. Es decir, para que veamos que me imagino que en el caso de todo el mundo, el caso personal de cada uno, sea difícil no hacerlo cuando vienen las cosas en contra. Llegas a la SER y en ese momento, ¿quién estaba exactamente? ¿Había llegado ya Paco o estaba ya Paco? Sí, 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 evidentemente. En la SER estaba ya todo el mundo. José Ramón de la Morena como director del Larguero, Paco como director de Carrusel, Manolo Lama como director de la 25 Deportes. Y bueno, pues un poco toda la tropa que posteriormente en 2010, 3 años después de mi llegada a la SER, pues nos mudamos de empresa y nos cambiamos a la cadena COPE. Justamente iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Dónde te pilla todo el lío de Paco y que se va de la SER, que no renueva? Pues trabajando y asombrado. Recuerdo que nos llamaron a todos por teléfono y nos dijeron, venid, que hay una reunión importante de redacción y tal. Y bueno, no nos dieron más datos y al final todo el mundo, a ver qué liado, ¿sabes? Pensábamos todos que, porque no sabías que habían llamado al resto, entonces todos pensaban, oye, pues no sé qué habré hecho, pero algo habré hecho para que me llamen de urgencia a una reunión en la redacción. Ya cuando llegamos nos explicaron un poco el tema, había que hacer la final de la Europa League del Atlético de Madrid, había que prepararla, con Joseba dirigiendo, y hombre, pues intentar todo remar en una situación realmente complicada y al final hacer radio, que es para lo que nos pagan, pero evidentemente fue un golpe durísimo, profesionalmente porque se iba al mejor, pero personalmente también porque se iba un gran compañero y alguien que era no solo nuestro ídolo de infancia, sino también nuestro referente en la radio y nuestro jefe, o uno de nuestros jefes. Si no me equivoco, ese es el año del Mundial, ¿no? Sí, es el año que luego el verano es el Mundial, que de hecho tenemos que salir a hacer 3 programas fuera, yo voy al de Santander con Carrusel Deportivo y lo mismo, pues un verano realmente largo. Supongo que al final fue el más productivo de mi carrera, porque fue el que desembocó con mi fichaje por la COPE. Estoy súper encantado y he podido seguir trabajando en lo que más me gusta, pero os aseguro que ese verano yo no se lo deseo a nadie y no creo que ninguno de los que lo vivimos se lo deseásemos a nadie, porque eran continuas llamadas de todo el mundo, qué vais a hacer, qué pasa, compañeros del colegio, de la infancia, hacía 15 años que no hablabas con ellos y que te llamaban preocupados a ver qué pasaba. Y tú diciendo, hombre, si no te has preocupado por mí en 15 años, ¿por qué ahora te interesa esto? Y era porque era un tema absolutamente mediático. Prácticamente en España no se hablaba de otra cosa y mira que había problemas también ese verano. Esa época me pilla a mí con 10 años, pero sí que mis padres me han contado que eso fue como un fichaje estrella, como si fuese la llegada de Cristiano al Madrid o la de Mbappé más pronto. No pecaría tanto de orgullo, que muchas veces los periodistas tenemos el ego disparado y sí queremos ganar, pero sí que es verdad que no se ha hablado de otra cosa. O sea, durante un verano en el que normalmente se habla de fichajes de futbolistas, luego es verdad que empezó el Mundial y ya todos soñábamos con ser campeones del mundo y cambió la cosa. Pero el mes de junio, inicios de julio, de verdad que es que en el mundo del deporte prácticamente se hablaba más de periodistas que de futbolistas. Y mira qué raro, porque yo que estoy acostumbrado a que no se hable de mi gente, de mis taekwondistas, de mis waterpolistas, de mis jugadoras de voliplaya y demás, pues que el protagonismo fuese para nosotros me resultaba todavía más raro. Se prefería lo de los futbolistas, que se cumpliesen toda la atención. Es un tema que iremos después, porque a mí me apasiona de ti que o sea, estás en el partidazo de COPE y hablas de todos deportes. O sea, yo muchas veces flipo porque lo escucho, digo, uff, si es que Ángel García está informado de todo deporte. O sea, si seguro que te le preguntas de waterpolo, te dice la final de la Champions o cualquier cosa. Bueno, intento porque al final mi gran pasión y la que de verdad reúne todo mi carrera profesional es cada 4 años los Juegos Olímpicos. Pero yo siempre digo, espero que la gente me haga caso, que para preparar unos Juegos Olímpicos no son los 16 días oficiales, que ahora cada vez son más, son No, no. 19 que se disputan, sino que son todos los días durante 4 años, durante la Olimpiada. Entonces hay que cuidar a los deportistas, hay que estar pendientes de ellos, hay que
eh, bueno, pues informarte de absolutamente todo para que cuando llegues allí llegues lo más preparado posible. Entonces, la mayoría de deportes me gustan y he de decir, y además me gusta nombrarlo, porque ya que esta entrevista es para redes sociales, digamos, y nueva comunicación, que hay cuentas de Twitter absolutamente espectaculares de gente anónima que trabaja muy, muy bien, que me ayudan mucho. O sea, te nombraría ahora mismo la Antorchita, pero te nombro, por supuesto, a mi colega Jaime Gómez, que para mí es el tipo que más sabe de deporte de este país. Te nombraría mucha gente que ayuda de forma totalmente anónima y fuera de los grandes medios a que yo mismo pueda informar en los grandes medios de absolutamente todos los deportes. Porque su información y su seguimiento de todos los deportes, muchas veces a donde yo no llego, soy padre de familia, tengo muchas más cosas en el trabajo y demás, pues simplemente con sus tweets o con sus informaciones y demás, pues también me ayudan a mí a documentarme y a estar informado. Para no citarme un poquito en ti, he escuchado muchos podcasts en aquella época ofrecieron a muchos un pastizal por caerse en la SER. ¿Tú decides irte a la COPE por el equipo, porque te ofrecen un proyecto mejor? Bueno, a ver, ya tengo que volver a ese verano que fue de continuas presiones de todo tipo, no familiares, porque la familia era la única que no te hablaba del tema y te intentaba apoyar, pero ya digo, continuas llamadas de conocidos, ni siquiera amigos, continuas presiones desde el trabajo para que te decidieses ya, para que dijeses si te ibas, te quedabas o qué hacías. Bueno, pues efectivamente unos cuantos tuvimos oferta mucho menos, porque estaba muy contento con lo que me ofrecía la SER para quedarme y muy contento con lo que me ofrecía la COPE para irme. Yo al final la decisión la tomo por una frase que me dice Erifrade, y no me importa contarlo, que yo hablaba continuamente del tema pues con Jorge, ya con Manuel Gama, con mucha gente que consideraba y considero más que colegas, y llegó un día que llamé a Erifrade, que era el que mejor estaba viviendo el cabrón, porque estaba en el Tour de Francia, y dijo que allí no le molestase a nadie, que él estaba currando y que hasta que no terminase el tour no iba a hablar con nadie, ni iba a decir nada. Y cuando a mí ya me exigen casi tomar una decisión, pues me acuerdo que llamé a Eri, estuvimos hablando un rato y tal, y al final me dijo, tío, es que a mí me gusta divertirme mientras trabajo, me gusta reírme mientras trabajo. Y yo es verdad que analizando el último año, yo estoy absolutamente en deuda con José Ramón de la Morena, me dio la oportunidad, se portó conmigo de maravilla, incluso económicamente me ayudó cuando supo que mi sueldo era el más bajo de la reacción y demás, pero es verdad que trabajar con él era para un chaval tan joven como yo, pues muy presionante, muy estresante y que había pocos momentos para pasártelo bien, para la risa y demás, por lo menos yo que me tomo muy en serio mi trabajo. Y es verdad que la forma en la que hablabas con el resto de gente, pues era mucho más suave, era mucho más tranquila, era mucho más cercana. Digamos que era un trato distinto, distinto. El propio José Ramón ha reconocido últimamente que ese pronto o esa presión que nos metía, pues igual fue uno de sus errores, aunque yo también lo considero una de las cosas por las que llegó a ser el más grande en el periodismo deportivo nocturno. Y consiguió desbancar a una leyenda como José María García. Entonces, a mí esa frase de Erifrade de a mí me gusta reírme y divertirme mientras trabajo me marcó mucho porque fue como el último golpe, el shock, de repente te despierta de la nube, te baja y te dice, eso es exactamente lo que quieres. Y luego ya, bueno, pues una vez que llegué ya me dieron la oportunidad de jugar el tenis, de, por supuesto hacer los Juegos Olímpicos y demás, y ya encantado con la decisión porque además la recepción aquí en COPE fue maravillosa. ¿Tú te acuerdas cuando te dicen que hay un chico de Manacor que se llama Rafa Nadal? ¿Tú te acuerdas de ese día? No, mira, yo me acuerdo, yo, si acabamos siendo un podcast que lleva en barbecho mucho tiempo, se oirá en antena, de la primera vez que alguien habla de Rafa Nadal más o menos en serio, que es su tío Tony con 5 añitos y ya le dice a Carlos Costa que Rafa va a ser el número uno del mundo, que tiene un sobrino que va a acabar siendo el número uno del mundo. Insisto, cuando Rafa tenía 5 añitos, ¿eh? Entonces, pues, evidentemente puede ser amor de tío, pero esa es la primera vez que se habla de Rafa, digamos, en serio, con nada Sí, menos que sí. un escenista y un manager como Carlos Costa. Entonces, a partir de ahí, yo la primera vez que iba a hablar de Rafa iba a hablar, pues como tú has dicho, pues como aficionado. Sus primeros partidos, incluso sus primeras victorias. Yo recuerdo muy claramente la primera vez que gana un partido de verdad, en serio, del circuito, que es en el Open de Mallorca, yendo como invitado a un tenista, iba a decir dominicano, pero no creo que no es dominicano, no recuerdo, a Delgado, a Ramón Delgado, que paraguayo,
que yo conseguí hablar con él y me contó aquella historia y tal. Entonces yo recuerdo más o menos aquel partido. Estamos hablando de 2003, que joder, un chaval tan joven gana ya un partido profesional, imagínate. Y luego el primer gran recuerdo donde Rafa deja de ser Rafa y se convierte en Nadal para el mundo entero y se despierta la bestia, como dice Charlie Moya, evidentemente en la final de la Copa Davis con Roddy, cuando después de haber perdido un mes antes en el US Open de paliza, llega allí con una presión increíble, con la grada llena, yo no sé ni dónde se sentó la gente aquel día, pues consigue ganarle y ganarle bien, a un tío que era el número 2 del mundo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es cuando todos nos damos cuenta de que Nadal es otra cosa, de que va a ser muy bueno, aunque ya había avisado, ganando a Moya, ganando a Albert Costa, actual campeón de Roland Garros con solo 17 años. Pero yo creo que ese es el momento en el que, como dice Charlie Moya, se despierta la bestia y fue en aquella final de la Davis de Sevilla. Si no recuerdo mal, hubo un momento en que Nadal lo pasó bastante mal por lesiones. Tú en ese momento dijiste, uy, que si nos puedes quedar aquí, que Rafa se puede cortar. Ha habido muchos momentos de esos. En 2009, con el divorcio de sus padres y la rodilla, y la primera vez que pierde en Roland Garros. 2012, que se pierde 6 meses, incluidos los juegos, con las rodillas. Ya, yo he oído muchas veces lo de Nadal se va a quedar, Nadal va a tener una carrera muy corta, Nadal ha exigido demasiado a su cuerpo. Evidentemente tiene una tolerancia al sufrimiento que no tenemos ninguno. Evidentemente tiene un equipo muy bueno que le ha ido cuidando dentro de que era imposible cuidar una lesión crónica como la que tenía en el pie y que le derivó en todo lo demás, en las rodillas y demás, porque esto empieza de una lesión congénita. O sea, Sí. le podía haber pasado a cualquiera y le pasó a él porque es una lesión genética. Entonces, ese hueso en el pie, que para intentar arreglar eso fueron estropeando otras cosas, que al final era la única forma de que jugase al tenis y que ese pie le permitiese jugar, cuando todavía hay médicos que no se creen que haya podido siquiera jugar un año al tenis. Imagínate los 20 y pico que ha jugado. Entonces, a partir de ahí, es que yo siempre he creído, incluido el último año, y sigo convencido de que ese último año, con mejores sorteos y con el estado de forma de mayo trasladado al verano, por ejemplo, yo sigo convencido de que Nadal, incluso hoy, podría seguir siendo tenista, porque las sensaciones hubiesen sido distintas, los resultados hubiesen sido distintos, igual él se hubiese convencido de que podía seguir jugando. Entonces, es que hasta hoy ya retirado, me cuesta creer que Rafa no vaya a volver. Yo soy como aquel Nico Almagro que decía que con 65 años va a ganar Roland Garros. Pues yo cuando llegue el año que viene, el 25 de mayo, a Roland Garros, aunque me digan que el favorito es Carlitos Alcaraz, que lo va a ser, yo voy a seguir pensando, igual si Rafa, en vez de, a ahora que le están dando el homenaje, coge una raqueta, igual la acaba ganando. Yo tengo una sensación, y es que en el último Roland Garros es que tiene muy mala suerte con el sorteo y que si hubiese Eh, cogido 3-4 partidos de ritmo, que hubiese llegado a final, posiblemente. Esa sensación la tienes tú y la tenemos todos. No sé a dónde hubiese llegado, pero desde luego hubiese llegado lejos, porque aquel Nadal, el de Roma, aunque pierda la paliza que pierde con Hurkacz, y el que entrena esa semana en Roland Garros, no hace falta que me lo cuente nadie porque yo estaba allí. Y yo vi las palizas que les metió a todo el mundo entrenando, y yo creo que aquel Nadal era muy competitivo. Ojalá hubiese llegado aquel Nadal a los Juegos Olímpicos, que ya estaba mucho más cascado de físico y de mente. Entonces, a partir de ahí, no sé dónde hubiese llegado, pero si se hubiesen cumplido sus plazos, que era no volver a lesionarse en Brisbane, ir sumando puntos y por lo menos ser cabeza de serie en Roland Garros y tener 2 partidos mínimo para hasta tercera ronda no enfrentarte con un tenista de verdad, pero es que no es ya eso, es que le tocan el Zverev o Alcaraz y le toca el Zverev. Entonces, no es que te toque un cabeza de serie, que te puede haber tocado el 32, es que te toca eso, el número 4 creo que en aquel momento del mundo, y si no te hubiese tocado el 2 me parece que era Carlitos. Entonces, tiene una pésima suerte, yo creo que compite el partido, pero estamos hablando del mejor Zverev que ha habido nunca en tierra batida y no en vano acaba llegando a la final. Es decir, Rafa, en aquel sorteo le pusieron delante los 2 tíos que jugaron en la final de Roland Garros. Es decir, los 2 rivales más duros, según se demostraron los 15 días después. Eso es lo que la suerte le trajo a Rafa en su último Roland Garros. Cruel, cruel, no se puede llamar de otra forma. Y después, meses después, en las Olimpiadas, le toca a Djokovic en tercera ronda, ¿fue? Segunda, sí, bueno, segunda creo. Sí, ganó primero no me acuerdo del primer partido que gana, pero gana primero un partido y luego juega con Djokovic. Un poco lo mismo, o sea, al Sí. final te toca el futuro campeón, podías haber tenido otro cuadro. Pero bueno, yo ahí tenía más esperanzas sinceramente en el dobles y creo que en cuartos de final contra los americanos, dentro de que era una pareja extraordinaria, acabaron siendo plata. Si Carlitos hubiese estado a su nivel, yo creo que aquel partido no se escapa. Y si aquel partido no se escapa, medalla trincan. No sé el color, pero medalla trincan, teniendo 2 oportunidades para ello. Entonces,
A mí mi esperanza en los juegos, sinceramente, era el dobles desde el principio. El individual era mucho más para Carlos que para Rafa. Y me queda aquella espina de que el propio Carlos se lo ha reprochado muchas veces, que bueno, quizá haya sido uno de sus peores partidos en tierra de los últimos que recuerdo, aquellos cuartos de final Yo también de pienso dobles. que Carlos le jugó una mala jugada la presión, ¿no? La presión creo que le pudo afectar. A ver, tú ponte también que eso es dificilísimo, ¿eh? O sea, tú imagínate que a mí me sientan a hacer un programa y me ponen al lado a, yo qué sé, a Iñaki Gabilondo o a quien sea, ¿sabes? Entonces, siéntete en esa situación, decir, joder, tengo 10 y... ¿Cuánto estuvo Carlos en 2024? Había cumplido los 21, bueno, los cumplió esa semana. No, mientras, los había cumplido justo en mayo, los 21 años. Entonces, que te pongan al lado de tu ídolo de toda la vida, con el mundo entero mirando, la foto de los Juegos Olímpicos, ningún deportista, en este caso era una pareja, pero más mediático en todos los juegos, todas las cámaras apuntando, todo el público de esa manera, en una disciplina que no manejas, como son los dobles, donde has jugado poquísimos partidos, con un jugador con el que no has jugado nunca y que encima es tu ídolo, que sabes la presión que hay, que sabes que es muy probable que se retire pronto. O sea, Carlos tenía ahí todo en contra. Rafa yo creo que era un poco a disfrutar, a decir, a ver si se me da bien y consigo la retirada perfecta, pero Carlos era, eh, tengo que ayudar yo a que mi ídolo se retire como quiere. Y encima el Exacto. mundo entero está mirando. Te voy a preguntar por el peor partido de Rafa, el mejor y el más emocionante. El peor partido de Rafa, que le han metido algunas palizas. Yo recuerdo, creo que con Yuzny, un 6-0, 6-1 en menos de una hora o algo así que le mete, que o sea, recuerdo varios, generalmente tocado, pero yo creo que uno en Chennai, una final que pierde Rafa, creo, de absoluta paliza, al final que más le ha metido Yudny. No sé, el peor que yo he visto, donde, pero este había muchos condicionantes, lesiones y demás, pero quizá el peor que yo le he visto, o uno de los peores y acabó ganándolo, fue mi debut en Roland Garros, que recibí, además tiene historia curiosa, porque recibí muchos mensajes de Manolo Lama diciéndoles el gafe, te lo vas a cargar, gana siempre y ahora que vas tú, te vas a volver para casa el primer día. Y es que el debut de 2011, que luego acaba ganando el torneo y muy bien ganado, es contra Isner, que ya entonces, desde luego no era un jugador de tierra batida, pero ni siquiera tenía el nivel que tuvo después, que acabó siendo top 10 y demás. Pues era un gran sacador. Claro, era imposible que rompiese a Rafa Nadal en tierra y era imposible que ganase a Rafa Nadal en tierra. Y Rafa pierde el primer set, creo que en el tiebreak, me parece que se pone 1-1, y el 2-1 para Isner viene después de un break de Rafa, es decir, le tiene que hacer contra break Isner y acaba perdiendo otra vez en el tiebreak. Entonces se pone 1-2 abajo y yo recuerdo la tensión de decir, o sea, tío, venga Roland Garros, por primera vez a narrarlo yo en primera persona, para Cadena Cope. Un tipo que ha ganado 2005, 2006, 2007, 2008. No ganó el 9 porque iba como iba. Que ha ganado 10 y que en el 11 me lo voy a cargar yo en primera ronda. Y no sé, recuerda que el partido como uno bastante flojo de Rafa, con muchísima tensión y que yo mismo lo viví como, o sea, a ver si a la primera voy a ser ya un puñetero gafe y me voy a cargar a un tío que es absolutamente imbatible en esta pista. ¿Y el mejor? Pues bueno, me has dicho el mejor. Pues mira, yo, no el mejor partido como tal, que aún así ganó, por ejemplo, la final arrollando y demás, pero yo creo que, mira que ha habido tíos increíbles. Todo el mundo te va a decir Wimbledon. Sí. Se ha cortado. ¿Por qué me escuchas? Porque se ha perdido. Adiós. Eh, En París en el último. ¿Se ha cortado o me has oído? sí, se ha cortado, se ha cortado, se ha cortado. Venga, vuelvo a empezar con lo del mejor y luego lo editas. Sí, perfecto, sí, sí. Venga. Mira, el mejor te diría, o sea, todo el mundo te va a decir al final, Wimbledon 2008, la final con Federer, final de US Open 2010, por ejemplo, contra Djokovic cuando completa el Grand Slam, que es el torneo que mejor ha sacado en toda su carrera. No sé, podría decir mil. Ha ganado Roland Garros sin ceder un set. Remontó lo que remontó con Medvedev. La final de Davis de 2011 con Del Potro es escandalosa. Pero yo, sinceramente, dentro de que decir el torneo de más mérito, la victoria de más mérito de Rafa Nadal, es casi decir algo imposible porque han sido legendarias muchísimas de ellas y absolutamente increíble.
yo lo que le vi hacer el último Roland Garros, el último que ganó, lo considero hoy en día todavía imposible. Fue el que se fue. Y consigues alargar un poquito más su carrera, incluso llegar a semifinales en Wimbledon y luego, bueno, pues el intento de volver en 2024 como pudo. Pero Nadal jugó aquel torneo creyendo que podía retirarse con el pie roto, dormido, y fue capaz de ganar un torneo de máximo nivel ante los mejores del mundo arrollando. O sea, creo que es absolutamente imposible de volver a ver a un deportista en esas condiciones ganar algo tan importante. Y te voy a preguntar, ¿el mejor tenista es Djokovic por títulos y el mejor deportista es Rafa, como siempre dices, o es mejor tenista Rafa que Djokovic? No, mi teoría siempre es la misma. Bueno, al más bonito que he visto yo jugar es a Federer sin ninguna duda, aunque cuidado Carlitos que tiene golpes mucho más sorprendentes. O sea, diría, el más bonito que he visto yo jugar nunca es a Djokovic, el más sorprendente barra espectacular seguramente empieza a ser Carlitos, aunque tiene que seguir muchos años haciendo eso. El que a mí más me ha emocionado, pero también tirando de patriotismo, y desde luego en sus capacidades en pista para sufrir, para aguantar, para competir, pero también creo que el 2015-2016 la relación profesional estaba más que agotada y que si no llega a entrar Carlos Moyá, pues a Nadal le faltarían todos los 8 Grand Slam que ha ganado desde 2017. Creo que aquel cambio fue buenísimo por todas las partes y creo que, insisto, Rafa es tenista gracias a Tony y tiene muchísimos valores en pista gracias a Tony, pero que se produjo el cambio cuando tenía que producirse, incluso un poco tarde, y que sin la llegada de Charly Moyá, lo que aportó Charly Moyá, a nivel de todo tipo, táctico, anímico, de volver a convencer a esa cabeza de que era el mejor tenista del mundo, de jugar mucho más agresivo, bueno, de mil cosas que te contaría, y también a nivel humano, creo que la carrera de Rafa hubiese sido más corta y menos fructífera de lo que ha sido a partir de 2017. Es decir, creo que a Tony se le debe lo que se le debe, pero también creo que lo que ha pasado después, sin ya Tony de por medio, no hubiese sucedido con Tony, lo creo sinceramente. Y ahora que Carlitos es la esperanza del tenis español, ¿ves muchas similitudes entre Rafa y Carlos? Mira, yo lo que más me ha gustado siempre de Carlos es que ha sabido llevar muy bien eso. Siempre te ha dicho lo mismo, que es lo que yo le diría si fuese su padre o su colega o lo que fuese, que no lo soy. Que es, yo soy Carlos Alcaraz. No os preocupéis, yo hubiese añadido, si fuese más chulo de lo que es él, no os preocupéis. Si pronto vais a hablar de mí por mí mismo, si no vais a necesitar compararme con Rafa. Yo conozco muchos tenistas que le ha hecho muchos años a comparación y es que es imposible. Es que es imposible. Es que yo veo casi imposible que Carlos gane 22 Grand Slams como ha ganado Rafa. Lo veo casi imposible. Pero es que aunque los gane, los va a ganar de otra forma. No va a ser Rafa Nadal nunca. O sea, es otra cosa. Ni mejor ni peor, distinta. Entonces, a mí la frase que más me gusta de Juan Carlos Ferrero y que creo que más bien le va a hacer y le ha hecho ya a Carlos Alcaraz durante su carrera, es que mira, me cogió por banda Ferrero y me dijo, mira, a mí no me preguntes si Carlos va a ganar 22 Grand Slams, porque eso le puede hacer mucho daño. Es soñar con una cosa que ni tú ni yo sabemos, ni hoy en día se puede afirmar ni negar, ni nada. A mí pregúntame si puede ganar el siguiente Grand Slam, que te voy a decir que sí. No te preocupes que yo te voy a decir que sí. Es decir, sabemos perfectamente que contamos con un tenista buenísimo que puede ganar cualquier torneo que juegue, pero que no sirve de nada meterle con 19, con 20, con 21 años la presión de tienes que ser igual a Rafa, tienes que ganar 22 Grand Slams, eres mejor que Rafa a su edad. Es que todas esas comparativas no valen para nada. Porque para empezar, lo que tiene que ser Carlos, y ojalá lo sea, es que además de ser muy bueno con 20 años, tiene que ser muy bueno durante 20 años, que es lo que han sido Federer, Nadal y Djokovic, y cuidado, lo que no ha sido casi nadie más en toda la historia. Es decir, le estamos pidiendo a Carlos que una década después o 2 décadas después, en el mismo país, a no sé cuántos kilómetros habrá, 100 kilómetros de distancia, nazca alguien que haga lo que no ha hecho nadie, nada más que Rafa, en 3 siglos de tenis. Pues, ¿cómo narices le vamos a pedir eso? Es que es injustísimo. Sí, Es decir, es si lo que han hecho Djokovic, Federer y Rafa no lo ha hecho nadie en toda la historia, ¿cómo le vamos a pedir a los inmediatamente después que lo hagan? Harán su carrera y seguramente aparezca ahora Fonseca o mañana no sé quién y cuestionará el reinado de Alcaraz y Sinner. Y si consiguen mantener competitividad, el mejorar cada día y no sufrir lesiones, y sobre todo el hambre, que es lo más difícil de mantener en el tenis, pues seguramente ganen mucho.
Pero ¿quién narices somos nosotros para andar pidiéndoles ahora? No, es que si ganas 22 está muy bien porque eres igual que Rafa y si ganas 20 está muy mal. No, estaría absolutamente extraordinario. Vale, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿El Big Free de ahora podría ganar algún Grand Slam durante el Big Free de antes? Esa es buena pregunta, ¿ves? Bueno, para empezar ahora yo no veo un Big Free, yo veo un Big Two, o sea, que son Sinner y Alcaraz, yo no veo a nadie más Yo ahí pongo metido, ahí a sinceramente, de Fonseca. momento. Fonseca creo que a mí me gusta mucho. Puede ser, pero Fonseca no ha hecho nada. Entonces, cuando gane los 4 Grand Slams que lleva Carlitos o los 3 que lleva Sinner, 2 que lleva Sinner, 3 con el este año, 3. Los 3 que lleva Sinner, entonces hablamos. A ver, es que es muy difícil de contestar eso. Es decir, este Carlos con 20 años ganaría al Rafa de 20. Yo creo que hierba, sí, en hierba y en dura seguramente sí. Pero eso qué quiere decir, el mejor Nadal contra el mejor Alcaraz que hemos visto hasta ahora, yo creo que se lo come Rafa, por mente, por táctica, por muchísimas cosas. Con Djokovic, con Federer, te diría lo mismo. Es decir, estos todavía tienen mucho que aprender, son buenísimos, extraordinarios y tienen cosas mejores. O sea, Carlos tiene un talento, ya te digo, para mí, pues probablemente sea ya, aunque es muy difícil de decir, es muy injusto, probablemente el tenista más espectacular y más brillante o más sorprendente que yo he visto. Hace cosas que yo no le he visto hacer ni a Federer. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que es mejor que Federer? Pues yo creo que todavía le queda. Tiene mucho que mejorar. Y luego vuelve a lo mismo, que no es ya en un partido concreto y un torneo concreto ser capaz de ganar a aquellos. Que yo creo que en el mejor nivel de aquellos, el mejor de Rafa, el mejor de Djokovic, el mejor de Federer, creo que todavía es superior al mejor de Alcaraz o de Sinner. Pero es que no hay que hacerlo en un partido, en un torneo. Hay que ser el mejor con 20 años y durante 20 años. Y eso es lo verdaderamente difícil en un deporte tan solitario y tan exigente como el tenis. Pues ojalá se dé, ojalá yo cuente las hazañas de Carlos durante 20 años y ojalá, y te diría que hasta el propio Rafa seguramente lo desee porque se lleva muy bien y porque le tiene un gran cariño y porque le valora mucho como persona, ojalá acabe superando a Rafa. Y a partir de ahí decir hoy, oye, eres el nuevo Nadal, vas a ganar más Grand Slams que Nadal. Es que le podía haber hecho mucho daño. Y creo que lo mejor que ha hecho Carlos y su equipo ha sido gestionar precisamente esa comparativa y dejarle ser él, si va a ser suficientemente bueno. Si no va a hacer falta compararle con nadie para decir Carlos Alcaraz y que le conozca el mundo entero. Y ahora que también está metido en la UFC, eh, valores parecidos de Topuria con Nadal o con Carlos, son dos mundos diferentes. A ver, todos los deportes son diferentes, pero es que valores, todos los deportistas comparten muchos valores. O sea, una ambición sin límite, una capacidad de competición y de sufrimiento admirables. Es decir, es que todos los grandísimos deportistas tienen 3 o 4 valores que son imposibles no tenerlos si no quieres ser el mejor en lo tuyo. O sea, incluso, ya digo, una ambición casi malsana. Porque sí, porque tienes que querer ser el mejor, desearlo con todas tus fuerzas y actuar en consecuencia. A partir de ahí, es que el propio Carlos dice que es una inspiración Topuria. Cuando tú le preguntas quién le ha inspirado, dice que la confianza de Topuria en el momento mal es siempre saber que todo depende de él, que va a ganar, qué tal. El propio Carlos te habla de Topuria como una inspiración, imagínate si no pueden compartir valores. A ver, al final, vuelvo a lo mismo de siempre. Yo he visto cosas en Rafa que veo imposible volver a ver en nadie más. A nivel de carácter competitivo, a nivel de no rendirse nunca, a nivel de levantar cosas imposibles, a nivel de hacer hazañas que son, hoy todavía no me las creo y las vi con mis propios ojos. Entonces, pero claro, Topuria tiene una confianza en sí mismo abismal. Y Rafa, aunque siempre ha tenido muchísimas dudas y dice que esas dudas le alimentaban, pues supongo que cuando salía a una pista de tierra se sabía con mucha confianza y muy capaz de ganar al rival. Y ya digo, el propio Carlos, insisto, en sus momentos de bajón, que los tiene, dice que le inspira ya a Topuria y su confianza absoluta en sí mismo. Voy un poquito ya terminando, voy un poquito más a lo personal. ¿Tus hijos saben quién es Ángel García y quién fue quien se escuchó en el Carpena en el último partido de Rafa Nadal? Decimos de Ángel García de su padre, que a veces le grita más de lo que debería, muchas veces les besa, les quiere y les compra lo que quieren malcriándoles y poco más. O sea, mi hijo sabe que trabajo en la radio, me ha oído en la radio, le gusta coger el micro, tal. Yo creo que mi hija casi ni eso, porque tiene 3 añitos, pero mi hijo de 6 años sabe que trabajo en la radio y poco más. Y sabe que de vez en cuando me paran por la calle, me da mucha vergüenza, sobre todo cuando voy con ellos. Papá, ¿quién era? Un oyente que me escucha en la radio y ya. Y no te hace ni una pregunta más. Y no necesito que sepa mucho más. Mira, esta pregunta se ha hecho yo algunas veces a Rafa y yo creo que te contestaré lo mismo. A mi hijo que sea mi hijo y que no idolatre
a esa figura más amorfa y seguramente menos real, que es el ídolo de todo el mundo, de lo que yo pude hacer en una pista de tenis y demás. Porque al final, Rafa siempre dice que es lo único que ha sido es muy bueno a un juego y que es como si se considera especial por jugar bien al escondite. Y yo te diría que yo, mucho menos me comparo con nada, me dedico profesionalmente a pegar gritos en un micrófono y a hablar en un micrófono, y considerarse bueno por eso es como si, no sé, pues eso, te consideras bueno jugando al escondite. Yo prefiero que admiren a mi madre, que ha traído hijos, ha traído niños al mundo durante 40 años siendo matrona, a mi padre, que con su coche, su gasolina y su tiempo repartía medicinas entre los ancianos que no podían ir a la farmacia a buscarlas, o a mi hermano, que trabaja en una ambulancia y se dedica a salvar vidas o a mejorarlas, en el caso de los enfermos, a diario. Sinceramente, prefiero que se fijen ellos a que se fijen un tío que pega voces en un micrófono. Antes nos has hablado de tu podcast de Luca. ¿Nos puedes dar una pequeña introducción? Bueno, al final es una idea. A mí a veces aquí en la radio me proponen que piense y haga lo que quiera. Y una vez que se me ocurrió, precisamente por esta vertiente un poco relacionada con la medicina y demás, que después de la pandemia yo sentía que sí, que estaba muy bien, que habíamos salido a aplaudir, que héroes, que qué tal, pero que volvíamos a abandonar a nuestros médicos, enfermeras, bueno, a toda la gente que nos cuida y que nos hace la vida más larga y mejor, y que volvíamos a abandonarles. Sus sueldos son lo que son, la relevancia pública es nula, que se nos había olvidado todo aquello de que eran nuestros héroes, que nos salvaron en una pandemia y que nos salvan a diario. Entonces, bueno, pues entre las cosas que me apetecía hacer era decir, vamos a contar, que la gente no lo sabe, que llevamos más de 3 décadas siendo líderes en donación y trasplante de órganos, que me parece algo de lo que estar muy orgullosos, y verdadera marca España, mucho más que el deporte, y estoy seguro que Rafa y cualquier otro te lo diría así. Entonces, bueno, pues hablé con la ONT, me permitieron vivir desde cero, desde que unos padres angustiosos esperaban un corazón para salvar a su bebé de 10 meses, eh, el caso de Luca, verdadero guerrero. Y eso sí me gustaría que me preguntase algún día a mi hijo y contarle quién es y presentárselo, ir a verle y demás. Y bueno, pues vivimos desde cero, desde la espera de los padres cuando Luca está conectado a una máquina y al borde de la muerte porque continuamente tiene crisis o momentos en los que puede perder la vida directamente porque su vida está conectada a una máquina, hasta que llega al corazón, hasta que lo operan durante 10 horas a 20 centímetros de mi asombro, y hasta que todo sale bien, aunque después del podcast también se volvió a complicar gravísimamente y al final salió todo bien. Entonces, bueno, creo que es una historia preciosa que recomiendo a todo el mundo, sobre todo para que podamos presumir todos y sigamos haciendo lo posible, es decir, siendo donantes de órganos, de que somos líderes en donación y trasplante de órganos, y para que conozcan una verdadera historia de un héroe como es Luca y como son sus padres, que han vivido lo peor que se puede vivir en esta vida, que es ver a un hijo al borde de la muerte y que han conseguido salir adelante. Y para Ángel García, lo más grande es cubrir unos Juegos Olímpicos. Sin duda, para Ángel García y para cualquiera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es Juanma Castaño, Juegos Olímpicos de Londres 2012, venía de ser campeón de España en la Eurocopa 2008 y ser el primero en tocar la copa y en hablar con los jugadores, ser campeón del mundo España en 2010, ser el primero en tocar la copa y hablar con los jugadores, ser campeón de Europa en 2012 y ser el primero en tocar la copa y hablar con los jugadores. Es decir, creo que no hay ningún periodista más privilegiado en esos 4 años de margen a nivel deportivo, que vivir 2 Eurocopas y un Mundial con tu selección ganando y tú siendo el que está a pie de campo. Insisto, creo que no hay nada más grande que eso. Bueno, pues cuando llegó a los Juegos de 2012, en un papel mucho más secundario, cuando volvíamos para el aeropuerto, dijo: yo he vivido Eurocopas y he vivido Mundiales, pero como unos Juegos Olímpicos no hay nada. No sé quién para desmentirle. Para mí siempre han sido lo más grande, pero si el tipo que vivió esas 3 cosas y aún así dice que unos Juegos en un perfil mucho más bajo son más grandes, ¿quién seré yo para desmentirle? ¿Cuántos juegos has hecho ya y cuántos te quedan? Si cuentas Pekín 2008, que lo hice desde la redacción como quedado especial y en su mismo horario, es decir, durmiendo poco y no viendo la luz del día, si cuentas ese, llevaría 2008 y luego ya in situ, Londres 2012, Río 2016, Pekín 2021, que en realidad es, Tokio 2021, que en realidad es Tokio 2020, y París 2024. Es decir, llevaría 4 in situ, 5 si contamos el que ya trabajé, y por mí, pues, si me pueden eh, llevar en silla de ruedas con 90, los cubriría con 90. Es decir, me encantaría
cubrir 11, 12, 13, los que sea, hasta que el cuerpo aguante. Me encantaría cubrir Juegos Olímpicos porque es mi gran pasión, porque me preparo casi durante los 4 años y desde luego el último año y medio para vivir esos 20 días al máximo y para ofrecerle lo mejor de mí y de mis compañeros y de la cadena COPE a los oyentes que nos siguen y en masa, más que en ningún otro momento durante los Juegos Olímpicos. Nunca al ser de la cadena COPE, estoy convencido, bueno, de hecho tengo los datos, es tan masivo como respecto al resto de radios como en los Juegos Olímpicos. Con todo lo que ha vivido Ángel García, ¿qué le queda por vivir en el mundo del deporte? Muchas cosas que todavía no he hecho. Me encantaría cubrir un Máster de Augusta de golf. Me encantaría cubrir una Super Bowl. Me encantaría, mira, ir con Topuria a Las Vegas, pero yo creo que eso sucederá dentro de poco. Eh, no sé. Hubo una vez que hice una lista de las grandes catedrales del deporte, pero te hablo incluidas de vóley playa, de rugby, de todo. Y bueno, he hecho algunas. Pero me gustaría, si puedo, incluso hacerlas todas. Pero bueno, fundamentalmente seguir trabajando, seguir siendo feliz, seguir pudiendo dedicarme a esto y que mis hijos puedan vivir a gusto y tranquilos gracias a lo que me paga la cadena COPE y a partir de ahí seguir currando todo lo que pueda y más. Si son 10 Juegos Olímpicos que sean 10, si es una Augusta que sea una Augusta, si es, eh, ya te digo, una Super Bowl o 15 que sean una o 15 o una, pero lo importante es ir feliz a trabajar, dedicarte a lo que te gusta y ponerle pasión y ilusión todos los días. Vale, ya para acabar, un test rápido. Define con una palabra a Venga, Paco. pues mira, es la persona más humilde, siendo todo lo grande que yo conozco. Y a Pepe, Bueno, todo el mundo diría leyenda, que es lo que de verdad le define. Para mí sería cercanía con su gente. Pepe al último chaval que llegaba a tiempo de juego le trataba mejor que a Paco, a nivel de todo, económico, invitaciones, cariño, tal. Entonces yo diría Paco humildad, Pepe cercanía. y Lama. Además que es una seguramente sea mi padre profesional, con eso te lo digo todo. Creo que el lama de los Juegos Olímpicos probablemente sea el mejor periodista deportivo que yo conozco. Cada uno Eso en ha lo pasado. suyo, cada uno en su... Pero el lama de los Juegos Olímpicos no hablo del lama que narra, no hablo del lama que se enrasa de Mourinho, no hablo del lama que discute, que a mí ese me interesa bastante menos. El lama de unos Juegos Olímpicos probablemente sea el mejor periodista deportivo que yo he visto en mi vida. De Juanma Castaño. Un talento descomunal. Juanma le das una hoja en blanco y te hace 2 horas de radio brillantes. O sea, yo soy el tío más brillante y más talentoso que he conocido. Bueno, junto a Luis García, por algo son grandísimos amigos. Junto a Luis García, que ahora ya lo demuestra más en la escritura que en el periodismo, pero más en la literatura que en el periodismo, pero yo creo que son los dos tíos más brillantes y con más talento que he conocido. Tiempo de juego es. Mi banda sonora. Eh, yo creo que no he oído tantas voces, tantas horas de algo, ni siquiera la voz de mi mujer, que lo que he oído de tiempo de juego. Yo soy además de los que esté donde esté, quiero estar con el pinganillo en la boca, mis disgustos o mis broncas me cuesta de la gente que me rodea y, y es todo. O sea, es el programa de radio que a mí más me gusta en el sentido de que yo creo que la radio es directo, la radio es contar lo que sucede, mucho más que analizarlo, que opinarlo, que es lo que triunfa ahora mismo. Entonces, tiempo de juego es eso, es radio en directo, es contarle a la gente lo que está sucediendo y es mi banda sonora. Yo pongo un ejemplo, siempre de tiempo de juego. En la pandemia, la masterclass que dio Paco, que dio el equipo, creo que fue. O sea, yo es lo más heavy que he visto en un programa deportivo. Yo siempre dijo lo mismo. El primer día que empezó la pandemia nos dijo lo mismo. Hay que seguir ahí, hay que seguir donde siempre hemos estado porque la gente lo necesita más que nunca. Y siempre decía 2, 3 verbos que eran entretener, acompañar y diría que el otro era servir en el sentido de ponernos a disposición de los oyentes. Si un oyente necesita que intentemos repatriar a españoles de Colombia, ahí estamos. Si la gente de las ambulancias necesita EPIs, ahí estamos. Si, y al mismo tiempo, ya digo, entretener y acompañar. Y la palabra acompañar, es que yo creo que no hay mejor compañía que la radio. O sea, pocas veces alguien y nunca algo acompaña mejor que la radio. Que me parece un verbo maravilloso para explicar lo que es la radio. Yo eso lo vivo en mi carne propia y creo que es la palabra exacta para definir a tiempo de juego. Y partidazo es.
Eh, mi alegría y mi desvelo a la vez, porque es a lo que más tiempo le dedico a diario. Eh, Creo que es un gran, un gran programa de radio, basado fundamentalmente en el talento de su director, y creo que podríamos hacer muchas cosas mejor. De hecho, aquí lo digo a diario, pero creo que lo hacemos lo mejor que podemos o que sabemos. Entonces, eh, creo que eh, hemos llevado la radio nocturna a una forma, creo, mucho más eh, entretenida, pero por una cosa que dice la gente que sabe de verdad de radio, que lleva mucho tiempo escuchándola, como Radio Chips, que es un chico de internet, de Pacman, bueno, que tiene un blog que se llama Radio Chips y demás, que siempre dice que la principal virtud, y yo estoy de acuerdo, del partido de COPE es que te sorprende, que de repente pasa algo que no viene a cuento, que aparece un protagonista que nunca pensarías que iba a aparecer en un programa de radio, que no sé quién suelta algo y a partir de ahí pasamos el programa en esa tontería. Es decir, creo que hay que salirse un poco ya a esas horas de lo obvio, de contar lo que ya se ha contado en todo el día y de ser muy repetitivos e intentar sorprender. Y por supuesto, insisto, yo que soy de radio en directo, echo de menos eh, mucha más, eso, contar lo que está pasando, mucha menos opinión, otras cosas. Y yo no voy a ser, pues soy el principal crítico seguramente con mi propio programa, pero creo que es un programa muy bueno, que va a ser todavía mejor y que sinceramente creo que es el programa líder de la radio nocturna, diga lo que diga el FM, porque yo sé lo que me dicen los alumnos a los que doy clase y la gente que me encuentro por la calle y que vamos a intentar hacerlo todavía mejor. Cometemos errores, muchos. Yo gran parte de ellos los intento ensalzar o resaltar en la redacción para que evitemos volverlos a cometer, pero, pero creo que es un gran programa y que va a ser todavía mejor. Elige uno. ¿Carlos Alcaraz o Rafa Nadal? Nadal, sin duda. Perdone, Carlos, yo voy a hablar de él con el máximo cariño posible. Ojalá cuente sus hazañas durante 20 años, pero yo nunca jamás voy a hablar de nadie, nunca jamás voy a seguir a nadie y nunca jamás voy a vibrar, emocionarme y soñar con nadie como he soñado con Rafa. O sea, es imposible. Ya puede aparecer, o sea, iba a decir una burrada, que evidentemente sí, sería lo único comparable, pero ya puede mi hijo convertirse en un grandísimo deportista y entonces quizá te lo comparo. Si no, veo imposible que aparezca nadie que yo, hasta por simple agradecimiento haberme dado gran parte de mi carrera, sitúe al nivel de Rafa. O sea, es que no, o sea, yo si llega a darse un Nadal Alcaraz es que tengo clarísimo, lo siento, luego ya tendría 15 años para devolvérselo a Carlos, pero tendría clarísimo con quién iría, clarísimo, lo siento. ¿Que suba de Racing este año o que Carlos y Nadal hubieran ganado el oro? Esa es buena, porque me mezclas además Juegos Olímpicos, despedida perfecta de Nadal. Pues mira, seguramente te diría que como lo de Nadal era la última o la última, seguramente aquel oro es de las cosas que yo más he deseado en el mundo del deporte. Pero a partir de ahí, nada que tenga que ver con mi trabajo, por mucho que sea lo que me da de comer, es comparable a vivir un ascenso, un título, lo que sea con el Racing. Y más ahora que tengo a mi hijo absolutamente encantado, vibrando con las canciones, que se las sabe todas, viajando a ver los partidos y demás. Con lo cual me he hecho todavía más racinguista, como nos pasa a todos los padres, cuando nuestro hijo nos acompaña en nuestros Hay que desvaríos decir y en a nuestras Paco pasiones. que no lo gafe mucho. Calla, calla, no me hables que tengo un mosqueo con él, porque desde que dijo que subíamos no hacemos más que pegar vaivenes. O sea, íbamos perfectos, toda una cuesta hacia arriba, pero y ahora ya está. Pico, pala, pico, pala, pico. ¿Messi o Cristiano? Yo creo que Messi ha sido mejor. O sea, admiro profundamente la capacidad de superación de Cristiano y competir con alguien inmortal, pero yo creo que Messi ha hecho cosas que ni volveremos a ver ni hemos visto jamás. Y no sé, yo no vi jugar a Maradona. Bueno, he visto vídeos y me parece asombroso lo que hacía con esos campos y esas patadas. He visto alguna cosa de pelea, aunque creo que aquel ritmo era otro. Creed y Estefano, lo que tú quieras. Yo creo que tanta longevidad, tantos números, tantas sensaciones que no solo son números, yo creo que como Messi ni ha habido ni habrá otro. Es otro como lo que te digo, ¿qué vas a comparar ahora a Lamin con Messi? ¿Le vas a exigir ser Messi? No ha sido nadie seguramente en la historia del fútbol, ¿le vas a exigir a Lamin ser Messi? Pues un poco lo mismo. ¿Chuletón o sushi? Me gustan las dos. Que mi mujer es muy de sushi, ahora me tira más por el camino del sushi, pero si me dices solo mío sushi, igual dudo más, pero venga, me voy a quedar con el sushi. Para vivir, ¿Madrid o Santander?
Santander sin duda, pero me van a arrastrar a San Sebastián, que es donde es mi mujer. No, para vivir Santander hay que explicarlo. Es decir, para vivir tranquilo o jubilarme, prefiero estar cerca de la playa, prefiero estar en mi tierra y demás. Para vivir, por ejemplo, en plena universidad, Madrid, tío, que tienes de todo para hacer y que cada día es un parque de atracciones y una aventura. Para vivir vida profesional, es que las oportunidades están aquí en Madrid también. Entonces, bueno, dependería qué franja de la vida sea la que me estás hablando, pero si es para jubilarme o para ser plenamente feliz, seguramente Santander. No, seguramente no, seguro. Te voy a decir 3 frases, la tienes que seguir. ¿Cuántas pelotas caben? En una pista de tenis. Pero primero tienes que decir de cero a Rafa Nadal cuántas pelotas caben en una pista de tenis. Vale. Comienza el tiempo de juego el más influyente de La radio, ¿no? O la radio deportiva. sea, de la cadena COPE, tal, de la radio deportiva, Sí. sí, bueno. Se lo pasé, Y primero va el más temas, y el más influyente, que puede cambiar porque primero era el que se quedó en la SER, los derechos de autor. Don Rafael. Nadal, Parera. Esa es facilísima. Pero me gusta más también con una introducción, así que tú di lo de que lo grite España entera y yo te sigo. Que lo grite España entera. Don Rafael, Nadal, Nada, Parera. vale. Pues Ángel, muchas gracias. Ha sido un auténtico honor, un placer, un sueño. Y bueno, antes de acabar, quería preguntarte una cosa. Estoy escribiendo un libro de deporte, de 4 veces por la vez, y dentro de ese libro aparece el nombre de Ángel García, si me das permiso para seguir escribiendo. Por, por supuesto que te doy permiso. Me encanta que hayas utilizado la palabra ilusión, la palabra sueño, porque es de lo que vivimos al principio los que soñamos con ser periodistas. No pierdas la ilusión, no pierdas las ganas. Seguramente te encuentres con muchos obstáculos, pero mira, si ya estás haciendo estas cosas, si ya estás escribiendo libros, es que las ganas y la pasión no te faltan, o sea que intenta no perderlas. Que esto es difícil, pero yo tengo la teoría de que los buenos siempre llegan y si lo eres y sigues currando, seguro que acabarás llegando. Pues muchas gracias. Esas palabras me las llevo para toda la vida y bueno, un placer, Ángel. Lo agradezco mucho y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Que yo algún día fui un Dani Sánchez desde la habitación de una casa que ni siquiera era mía, que era de alquiler cuando estaba estudiando, o sea que lo que necesites ya sabes dónde estoy. Pues muchas gracias y espero volver a hablar contigo otra vez, que seguro que sí. Venga, un abrazo fuerte. Cuídate. Adiós, chao, chao, chao. Pues, gente, acabo de cumplir uno de mis sueños, acabo de hablar con Ángel García. Creo que no hace falta decir la ilusión que me hace, creo que se ha visto en el vídeo, creo que mi cara era felicidad de todo lo que me estaba contando, así que bueno, que muchas gracias Ángel y espero que el vídeo os guste porque ha contado cosas muy muy chulas.